Vamos a hablar de los regalos. Mire que este tema lo hemos escogido más bien que nos sirva realmente de reflexión, porque todos sabemos los regalos, imagínense, un cumpleaños regalo, un baby shower regalo, un matrimonio, bueno, para todos son los regalos y eso es muy bonito. Sí. Eso es algo que nace del corazón, por eso se conceptúa sobre el regalo, que es una manifestación al exterior de lo que hay en el interior, en el corazón. Esos son los regalos, y esos son los regalos que he recibido de ti. Las mejores Biblias y libros me los ha regalado mi esposita. Entonces, mira Marcela, que esta mañana recordando, cuando yo empecé a estudiar artes en la Universidad Nacional, una de las primeras materias se llamaba Sociología Antropológica. Sí. Y recuerdo que eso fue como lo primero. Entonces nos llevaron a un auditorio a proyectarnos una película de cómo la horda, que era como la unión allá, como el núcleo familiar hoy, se reunían con otra horda y entre ellos tenían peleas, se disputaban por el territorio, por donde había agua. Bueno, esa era una contienda tremenda, ¿no? Entonces, había una muchachita y un muchachito, uno en una horda y el otro en la otra horda. Todos los muchachitos se iban por allá para el río a traer el agua y se hicieron amiguitos. Entonces ellos fue como el enlace, y en una reunión, las fiestas de esa época, entonces los papás del muchacho hablaron y dijeron, vamos a ir a saludar, pero vamos a llevar un regalo. Entonces cogieron una cesta, un canasto, rudimentarios luego, y lo llenaron, eran cereales, era como maíz o centeno, sorgo, Sí. no sé, y se fueron todos, ¿no? Sí. Y cuando iban llegando, los otros que no se podían ver, les mandaron los perros, ¿no? Para que los mordieran. Y entonces, un perrito de esos ya conocía al pelado. Entonces, como que apaciguó, ¿no? Y el regalo fue que le entregaron la canasta de cereales, y cuando se fueron a despedir, los de la otra casa les regalaron el perro. Entonces, eso nos daba a entender cómo realmente desde que existe el hombre en el corazón, como hay maldad y como hay perversidad, pero también hay amor y hay gratitud. Sí. Y esos eran los regalos. Pero mira que si uno analiza toda la historia, por ejemplo, de los imperios antiguos como Egipto, los sumerios, los caldeos, los fenicios, los medopersas, los griegos, pero especialmente los romanos, eran pueblos en donde los regalos para los dioses, que eran los emperadores, eso no faltaban. Es decir, el esclavo tenía que salir con algún regalo porque si no, perdía el año. Pero los griegos fueron un poco más, digamos, cultos, y los regalos que ellos daban eran a sus dioses en el Olimpo, pero que al final se los repartían entre los mismos, digamos, maestros. Sí. Pero los romanos sí instituyeron una fiesta desde la fundación de Roma en el año 753, cuando la fundó Rómulo. Fijaron una fiesta llamada las Saturnalias. Y esas fiestas de las Saturnalias las hacían desde el 17 de diciembre hasta el 23 de diciembre. Porque el 24 de diciembre era la vísperas para recibir el 25, celebrar la fiesta del dios invicto, es decir, el dios Sol. Entonces, ese periodo de las Saturnalias es lo que realmente llegó a Europa en la Edad Media, en la época contemporánea, y a España, y de España a Colombia, y por eso es que se instituyó, en el caso ya con la Iglesia Católica, los días de fiesta de la Navidad, que empiezan el 16, hasta el 24 por la noche, que es la última fiesta, y el 25 ya es para celebrarlo en familia. Lo de la historia de los regalos está en esas, cómo eran los regalos. Algo que me llama la atención es que, mira, amigo oyente y Marcelita, en las Saturnalias en Roma y en las ciudades que pertenecían al Imperio Romano, desde el 16, las personas preparaban muchos alimentos de la época.
¿Y sabe qué hacían? Dejaban las puertas abiertas de las casas y todo eso, de tal manera que alguien que quería entrar a comer lo que fuera, entraba y comía y salía, se iba para otro lado. Esas eran las Saturnalias. Pero estas son fiestas que las podemos ver ahí en YouTube, en Wikipedia, ahí encuentra usted toda la historia. Pero voy a hablarles de tres, digamos, fiestas o reuniones en donde hay unos regalos y están registrados en la Biblia. Uno es cuando Abraham le dice a su siervo Eliezer que tome una serie de presentes, de regalos, y se vaya a tierra de su descendencia para que le consigan la esposa a su hijo Isaac. Y esa es una historia muy bonita porque se va a Eliezer, allá encuentra a Raquel, ¿Raquel o Rebeca? A Rebeca. Y todos esos regalos, y luego hubo regalos hasta para los hermanos, hasta para el papá, y todos regresaron, y también Rebeca trajo regalos para Abraham. Esa es una muy bonita. Pero en la época de Salomón, también hay mucha manifestación. Ustedes saben que David, que fue el padre de Salomón, dejó un imperio unido, las 12 tribus. Entonces, cuando empieza a gobernar Salomón, pues realmente fue muy querido en los primeros años, y todas las naciones seculares, desde luego, del mundo, por solo conocer a Salomón, cómo era que vestía, cómo era su palacio, cómo era su comida, cómo eran sus esposas, cómo eran todos sus esclavos. Pero lo más importante era, ¿por qué tanta sabiduría? Entonces los reyes de otras naciones venían y le traían los presentes. Sí. Y en los presentes más que sobresalen en Salomón, no sé si han visto una película, precisamente se titula La Reina de Saba, es ese desfile tan tremenda de una cuadra o más cuadras de carros cargados de los regalos para Salomón. Entonces mire que ahí estaba. Pero lo más importante, ya en el Nuevo Testamento, los regalos son el de los 3 sabios de Oriente. Bueno, a unos les dicen magos, otros les dicen que eran reyes, otros les dicen que eran que eran 3. Entonces siempre se dice el chiste que ni eran magos, ni eran 3, ni eran reyes, sino que simplemente eran unos sabios que no sabemos cuántos eran. Y entonces ellos, que no eran judíos, porque eran persas o medo-persas, en lo que hoy es todo el territorio de Irak e Irán, entonces les llevaron esos regalos a Jesús. Pero ellos no eran judíos ni llevaban el regalo porque era para el rey. No, simplemente ellos tenían por costumbre que cuando nacía un rey y que había estado anunciado por el Antiguo Testamento, y ellos como astrónomos sabían que la estrella del Oriente estaba por llegar, entonces cuando la vieron dijeron, van a ser el Mesías en tal parte, vámonos con los regalos. Y los regalos que llevaba un rey a otro rey, o un rey a uno que nacía y que iba a ser rey, eran 3 cosas: oro, incienso y mirra. Esa es la historia, Marcelita, no sé si Merced que nos pueda compartir. Sí, no, digamos que sí, no, sí, digamos que al mirar la palabra de Dios, del tema de regalos, pues encontramos muchos pasajes bíblicos que habla de los presentes, de tener como ese reconocimiento con otra persona, y se utiliza mucho, no solamente, digamos, como en el contexto familiar, sino también a nivel empresarial, a nivel de negocios y todo esto. Y lo vemos en la Biblia. Hay un pasaje que yo cuando lo leí, pues me gustó muchísimo, porque es cuando David va bravo, que quiere acabar con con este señor que murió ahorcado, que no me acuerdo cómo es que se llama, que ya les digo, está en 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, y es donde nos habla de que pues él mandó a sus soldados a pedir Nabal, ¿sí? A pedirle a Nabal que le diera como un apoyo, ¿cierto?
Y resulta que él no, o sea, Nabal no le dio el apoyo que él necesitaba, Y entonces, pues claro, David enfureció porque ya en algún momento, David le había brindado un apoyo a él. Entonces, ¿qué sucede? Que David iba muy enfurecido y pues dispuesto a acabar con él y con toda su familia. Y un siervo de ellos, de Abigail y Nabal, se da cuenta y entonces Abigail, como una mujer sabia, sale antes a encontrarse en el camino con David y dice que le lleva presentes a David. Dice, entonces, tan cierto como que el Señor de Dios Israel vive, si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, ni un solo hombre de la familia de Nabal hubiera visto el día de mañana. Pero ustedes pueden ir más atrás en el capítulo 2 y ahí va a hablar de que ella pues le llevó presentes y demás. Y esa actitud de Abigail pues también hizo que apaciguara, porque realmente lo que hizo fue apaciguar el carácter de David y lo hizo desistir pues de la decisión que él llevaba de acabar con todos y con toda la casa de Nabal. Entonces, pero pues a mí eso me pareció muy bonito porque es también como los regalos. Por ejemplo, cuando Jacob e Ismael, Jacob e Ismael, no, era Ismael y Esaú. También lo mismo, recordemos que ellos pues estaban divididos y pues a Jacob le tocó huir porque pues Esaú le vendió la progenitura y entonces claro, Esaú se llenó de mucha rabia, de mucho odio contra su hermano, así que pasaron muchos años y ya cuando Jacob pues iba de regreso a la tierra de sus padres, pues Esaú se enteró de eso y pues también iba a salir al encuentro de Jacob para vengarse, porque pues obviamente él no había desistido de su deseo de vengarse contra Jacob. Pero Jacob, ¿qué hizo? Jacob escogió lo mejor del ganado de su rebaño y se los ofreció a Esaú. O sea, él tenía miedo de encontrarse con su hermano porque él sabía lo que podía pasar. Pero Jacob dijo, no, vamos a darle estos presentes y bueno, eso también está ahí en la Biblia. Entonces realmente el tema de los regalos no es algo desconocido, todo lo bueno viene de Dios y dar un regalo y recibir regalo es chévere. Entonces vemos que eso también hizo que, y no porque pronto Esaú necesitara esos regalos, porque pues Esaú también ya tenía sus riquezas, pero tiene algo bonito, que es como la generosidad, que es como un símbolo. Para mí en estos digamos como escenarios que lo presenté, es como un símbolo de paz, ¿sí? De estos dos, como un símbolo de, mire, perdónenos, sí, entonces para mí eso es un símbolo de paz y pues realmente surtió efecto en eso. Pero también pues los regalos de generosidad, muchos, por ejemplo, cuando lo que tú decías de Salomón, la reina de Saba llevaba un montón de regalos, o sea, dice la Biblia que Salomón, o sea, de todos los reinos, le llegaban regalos. O sea, era una cosa, yo me imagino ese palacio donde él vivía lleno de regalos por la sabiduría que él tenía. Toda la gente de los reinos de la tierra querían escuchar a Salomón, querían escuchar su sabiduría y pues obviamente para ir allá donde él pues le llevaban y le mandaban presentes también. Entonces, a lo largo de la Biblia encontramos eso a nivel material de regalos. Yo creo que pues en la segunda parte pues ya hablaremos de esos regalos intangibles que a veces de verdad no los apreciamos mucho. Sí. Oye, qué bueno, Marcelita, porque yo no me acordaba lo de Jacob y Esaú, cuando él regresa. Lo de Nabal tampoco. Y verdad, esos son expresiones de regalos que es costumbre entre los mismos pueblos, de acuerdo a su cultura, y desde luego que el pueblo de Israel no podía quedarse al margen. Pero mira, Marcelita, que tú dijiste algo muy importante, que esos regalos a los que hemos hecho referencia en estas citas bíblicas o en estos hechos bíblicos, es la parte de la simbología.
Sí. Y tú dijiste, por ejemplo, la paz. Ujú. Y sí, entonces miren, los regalos en el Antiguo Testamento simbolizan paz, fe, confianza. Y dice que el oro se utiliza para representar la fe y la confianza en Dios, que es como un tesoro precioso que no se puede comprar con dinero. Y esto está en 1 de Pedro 1:7 Sí. y en Apocalipsis 3:18. Y también se habla como algo representativo o simbólico, es la sabiduría y el conocimiento. Sí. Y en el conocimiento dice que el oro se utiliza para representar la sabiduría y el conocimiento que proviene de Dios, que es como el tesoro precioso que se puede encontrar en la palabra de Dios. Y así está en Proverbios 3:13, 15:8 y 10:11. Y por último, vea, esto es bien importante, la justicia y la rectitud, la fidelidad. Y dice que el oro se utiliza para representar la justicia y la rectitud de Dios, que es como estándar de pureza y santidad que se debe seguir, así como lo dice el Salmo 119 y el Salmo 19. De tal manera que bien interesante, ¿cierto? Sí, exacto, porque mira que ahí representa muchas cosas y es bonito, o sea, realmente como ver, porque es también un desprendimiento, o sea, yo creo que dar un regalo también es un desprendimiento de uno mismo, decir, bueno, tengo este dinero para esto, para aquello, ay, pero bueno, sí, voy a dar un regalo, entonces, y es como dejarte pensar a veces también como en uno, y es como ese compartir, es hacer a un lado como el egoísmo también a veces, muchas veces pues no se dan regalos porque no se puede, realmente no se puede, pero también es como pensar que Dios nos hizo seres sociables, Él nos hizo para compartir en comunidad y como lo decía, lo vemos en estos pasajes, o sea, es que si vemos en Moisés, a Moisés también le llevaron, sí, en muchos aspectos, en muchos pasajes de la Biblia lo podemos encontrar la entrega de los presentes, pero realmente también va es en el corazón de la persona que da el regalo, ¿sí? ¿Con qué corazón tú estás dando algo? Si lo estás dando por un interés, si lo estás dando con una intención oculta, o sea, eso también, pues a veces también eso hay que mirarlo. Pero pues la mayoría de veces yo creo que así como estos que mencionábamos en la Biblia, pues era con un propósito, pues bueno, ¿sí? Sí. De un reconocimiento o de, oiga, la banderita de la paz y poder como tender esos puentes de conciliación. Sí, oye, y bien interesante cuando me habla de la paz. Recuerda que Abraham tuvo un problema con los amalecitas. Exacto. Y él lo que hizo fue mandar presentes al rey de Edom, si no estoy mal, y se volvió a repetir después con Jacob, cuando hubo ese problema con Dina, Sí. y entonces él entregó también unos presentes, por el caso de Siquén, a Elimelech, me parece que era el rey, y entonces también mandaban presentes. Yo creo que esto de los regalos es algo tan bonito, pero lo que sí queremos mirar, y ya Marcelita lo dijo en su parte introductiva, es que definitivamente vayamos mirando que por sobre todos esos regalos materiales, que desde luego son de satisfacción, que son merecidos, que a veces se puede, no conocemos a veces los móviles. Yo no sé, había un latinazgo entre los romanos que ellos siempre repetían en las Saturnalias, duo des. Sí. Y eso significa doy para que des. Entonces, toma mi regalo, pero debe mi regalo. Entonces, hemos hecho alguna reminiscencia muy breve sobre la historia de los regalos dentro del ámbito secular y también hemos fijado varios ejemplos de lo que son los regalos dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y me estaba refiriendo anteriormente de lo que realmente, digamos, simboliza el oro. Pero mire que recordando, hay una serie de simbología, o más que todo, más bien podríamos decir profecía,
Porque mire, amigo oyente, que usted recordará que en la parte de la construcción del tabernáculo, especialmente el arca de la alianza tenía los ángeles, los querubines, en oro macizo. Sí. Y mire que eso representaba o era una profecía de la venida del Mesías. El anuncio de la venida del Rey de Reyes Sí. y Señor de Señores. Pero también el oro representa que Cristo, como es el Rey de Reyes, Sí. entonces también representa el gobierno de Cristo con el pueblo de Israel en el periodo milenial. Entonces es algo profético. Y también se habla de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo es que dice? Calles De oro, mar de cristal. Mar de cristal, Ujú. exactamente. Entonces el oro que fue llevado por los reyes o por los sabios, realmente lo hicieron para exaltar lo que era la realeza, el reino de Dios y su rey, Rey de Reyes, Jesús. Sí, wow. Sí, exacto, porque mire que lo que tú dices, Juan, cómo eso ya también nos estaba anunciando lo que iba a ser realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo, como aún en un pesebre le llegan allá los regalos, porque ya pues obviamente estos sabios de Oriente, que no eran ni tres ni dos, no dice la palabra de Dios como tú mencionabas, eso pues ya es de la tradición de la religión que pusieron, que eran tres y con nombre y todo, pero no, la Biblia dice que los sabios de Oriente venían, o sea, fueron a llevarle los regalos y lo que representaba para la realeza estos tres elementos, que era el oro, el incienso y la mirra. Pero también dentro de ese regalo del incienso era la mirra, la que era la preparación ya del cuerpo para la sepultura. Sí. Entonces realmente ya, digamos como que vamos aterrizando el programa a lo que verdaderamente, porque sí, todo esto que mencionábamos, los regalos, chévere, que el busito, que por acá, que por allá, que la cartera, todas estas cosas materiales, que no está mal, por supuesto que no, hace parte, por supuesto, de nuestra humanidad y Dios lo permitió en el pasado y lo sigue permitiendo, y Dios es un Dios de amor, de todo, o sea, todo lo bueno viene de Dios, todo lo bueno dice la palabra de Dios, ¿cierto? Todo Sí. perfecto y todo buena dádiva provienen del Dios de las luces. Pero a la final todo eso es pasajero, todo eso es, o sea, ya, ya, se termina unos zapatos, se desgasta, hay que ponerse otros y demás, pero el regalo de regalos, porque muchas veces, claro, obviamente esta época, por lo menos a mí me fascina la época de diciembre, porque es un ambiente tan bonito de armonía, de unidad, de compartir, o sea, la comida, eso hay abundancia de comida, o sea, en las integraciones, así sea la persona que tiene menos recursos, lleva alguito para compartir, se le da lanchetica que a los de la vigilancia, o sea, me parece una época tan bonita, o sea, a mí en lo personal me encanta, pero pues no se puede olvidar el centro de por qué es esta época, que es el regalo más hermoso. Por eso Jesús nació en mi corazón, dice mi uso, Jesús nació en mi corazón porque realmente es el regalo más grande de toda la historia de la humanidad, Sí. que es el haber recibido el regalo de la salvación a través de Jesús. Eso es lo más importante. Eso es lo que más a nosotros nos debe llevar cada día, a darle gracias a Dios y aprovechar esta época para también compartirlo con otras personas, para aprovechar el momento para dejar esa semilla del evangelio y enseñar cómo Dios, siendo Dios, nos envió el regalo de regalos, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Y pues todo lo que viene de ahí por añadidura. Sí. Pues mira, Marcelita, que tú has tocado uno de los otros regalos que llevaban los sabios, ¿no? Que es la mirra. Uh-huh. Y la mirra era algo muy especial para los judíos, porque era prácticamente una especie aromática
era una diversidad de representaciones que significaban para el pueblo de Israel como el pueblo elegido y un pueblo que a la muerte tenía una recompensa en el reino. Y por eso se dice que el significado de la mirra en forma espiritual era precisamente el dolor y el sufrimiento que iba a cargar el Mesías en la cruz por ese suplicio tan tremendo como le tocó él vivir. Y dice que también era ese símbolo de su sepultura, y por eso José de Arimatea llevó, dice que 100 libras de mirra y otros aloes para embalsamar el cuerpo, y eso significaba espiritualmente que esa mirra sería precisamente la preservación de la incorruptibilidad del cuerpo del Mesías. Y eso es bien interesante. Y también se habla de que es algo de la purificación y de la limpieza que nosotros como pecadores tenemos de nuestra naturaleza pecaminosa, y que esa representación de la mirra en el cuerpo de Jesús, en el sepulcro, levantaría en gloria y majestad, y nosotros podemos buscarla como un elemento de pureza cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces uno comete pecados durante el día y tiene uno que arrepentirse. Pero también sabe que era el uso del culto, entonces lo utilizaban mucho precisamente para los sahumerios, aún todavía los utilizan especialmente en Semana Santa, para algunos rituales, y especialmente es un símbolo que tiene el sacerdote, pero espiritualmente se dice que representa la muerte de Cristo, la purificación espiritual de nosotros, los creyentes en el Evangelio, y la unción precisamente del Espíritu Santo. Eso es bien, bien importante. Sí, digamos que todo esto es todo lo que está pues como en torno a ese momento de los reyes, de los sabios de Oriente, ¿cierto? Pero también yo quiero resaltar esos regalos, digamos, como lo decía, esos regalos intangibles que a veces de pronto no los vemos así, y uno de esos regalos es la fe, ¿sí? O sea, el Señor nos ha dado ese don especial, como lo es, que el don es un regalo. O sea, ¿qué es un don? Es un regalo de Dios. Entonces, la fe, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1-40, ¿sí? Todo lo que es la fe. Y dice que es considerado un regalo de Dios que nos permite a nosotros como creyentes confiar en Él. Y por supuesto confiar que somos salvos por obra de nuestro Señor. El regalo del Espíritu Santo, imagínense. O sea, saber que nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice a los discípulos que no estén tristes porque no iban a estar solos, y que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Entonces, ese regalo tan maravilloso como lo es el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría, es el que nos guía, es el que nos conduce a hacer la voluntad del Padre, es el que nos enseña a orar. El Espíritu Santo es el que nos da discernimiento, nos advierte de un peligro, de una persona que de pronto está con malas intenciones. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, como lo que le pasó a Juan hoy, o sea, de ese dolor en su corazón, de pronto que uno se acongoja. ¿Por qué? Es porque uno cedió, porque fue más fuerte la carne que el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se contrista cuando pasan esas cosas, porque uno está contristado. O sea, sí, es contristar al Espíritu Santo, sí, porque no es la voluntad de Dios que uno ceda a esas cosas. Por supuesto, el regalo de la salvación, pero bueno, el regalo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 1-47, el regalo de la salvación. La salvación definitivamente es un regalo de Dios, o sea, es el regalo más, o sea, que nos ofrece Dios a través de Cristo Jesús, y es gratuito, o sea, es gratuito. No tenemos simplemente es creer en el Señor y empezar a permitir que Él obre en nosotros su voluntad. Y la sabiduría sin duda, o sea, hay tantos otros. La sabiduría es un regalo porque con ella
pues precisamente la sabiduría nos da esa inteligencia para actuar, para comportarnos ante una situación. En Santiago 1, 5, 8 encontramos cómo pues describe Santiago la sabiduría como un regalo de Dios. Sí, oye Marcelita, y qué interesante porque tú realmente has abordado el mejor regalo que uno puede recibir en nuestra vida, pues es la salvación. Uh-huh. Y mire que con la salvación está muy ligado el otro regalo que los sabios llevaron a Jesús, y es el incienso. Y a mí siempre me ha llamado eso del incienso, porque desde cuando era chiquito allá en la iglesia, como acólito, uno le echaba la cucharada de incienso y ya salía ese humo derechito. Entonces mira el significado que tiene el incienso. Dice que son símbolos espirituales y que la oración y la adoración son los elementos que todos los días el creyente debe hacer a la madrugada, como lo hacía Jesús. Yo esta mañana leí un libro de hermenéutica y escuché 2 enseñanzas del maestro Baruch Horman, y realmente yo no tuve un momento de oración como a veces me siento en la cama y oro. Yo creo que eso le hace falta a uno, porque dejé el incienso a un lado, no oré, no adoré al Señor, y cuando esta llamada entra, y yo acababa de escuchar el mensaje en donde este señor me dijo una cantidad de cosas, hasta de ampón, entonces, claro, eso me dolió mucho, porque no, yo no soy eso. Uh-huh. Entonces, mire, me hizo falta oración y adoración antes de iniciar mi trabajo. Y el incienso indica también la purificación y limpieza. Por eso es que a veces los sacerdotes han hecho sus cosas y hacen todo eso para aislar las huestes de maldad, las autoridades malignas y las potestades del aire. Y lo otro es la intercesión y la mediación. Entonces la intercesión está cuando uno realmente ha orado y uno pide que la familia, que un pastor, que el hermano también interceda, pero a veces uno no lo hace. Y me gusta más esta partecita, es la mediación. El incienso, sí, cuando el humo salía del Santorum, que entraba el sacerdote, echaba el incienso y él solito allá, el humo se iba derechito desde el arca, se iba derechito, y entonces eso conectaba con la presencia de Dios. Y eso es lo que significa el incienso. Hay otras cositas bonitas del incienso, como es el culto, ¿no? El del altar, perfume, sí, los rituales de la expiación, el simbolismo, como el caso, ahí vuelve nuevamente de la oración, de la purificación. A eso ya los había leído. Entonces, mire, el regalo, como tú lo indicabas, pues uno los ve específicamente, me ayuda a hacer. Los dones ministeriales están en Efesios 5 o 4, ¿no? Sí. Pero están en Efesios. Y los dones del Espíritu Santo están en el capítulo 11, en el 12, porque el 13 es el del amor, y en el 14 están los otros dones del Espíritu Santo. Esos son regalos que realmente uno recibe. ¿Qué tal uno ahorita en Navidad recibir ese don, por ejemplo, de dominio propio, que fue lo que me hizo falta esta mañana? Mi dominio propio, ¿no? Pues si me trataron mal, no soy eso, pues yo tampoco voy a reaccionar. Pero ¿qué tal uno recibir ese don? Que no es tan fácil. Pues es que esos dones se van ejercitando, ¿sí? O sea, no es así como la varita mágica de los cuentos de hadas que tenía un deseo y ya aparecía la hada y lo concedía. No, realmente son regalos que nuestro Señor nos da y que vamos todos los días, pues el Espíritu Santo nos permite ir ejercitando para cada día pues parecer más y estar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Esos dones que tú mencionabas están en 1 Corintios 12, capítulo 12 del 8 al 10, donde tenemos la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, también de sanidad, de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, el don de lenguas también, la interpretación de lenguas.
Y bueno, son muchos, o sea, por ejemplo, uno de los regalos que yo digo, pues ya después de la salvación, que todo eso, pues ya lo que mencionamos viene por añadidura, pero pues es que son tantos, por ejemplo, eso, el de callar cuando hay que callar, pero también hablar cuando hay que hablar, que era lo que hacía Jesús. Jesús no todo el tiempo callaba, Jesús también hubo momentos, o sea, muchos momentos en el que hablaba y hablaba lo que era. Sí, o sea, entonces ese regalo, poderle pedir al Señor ese regalo de esa sabiduría, ese conocimiento, ¿cierto? Para que cuando tú tengas que hablar, hables y hables lo que tengas que hablar. Porque es que a veces hablamos de más. O sea, muchas veces hablamos de más y nos extendemos. Entonces son regalos que realmente a veces no le pedimos al Señor, dame la casa, dame el carro, dame acá, dame allá, materiales, pero que tanto le pedimos a nuestro Señor que de verdad nos dé sus regalos. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos terminando año, pues ya hoy es el cierre de este año, que le podamos pedir a nuestro Señor, Señor, dame de regalo, yo quiero es que me des sabiduría, que me des entendimiento, que me des interpretación, me des discernimiento de espíritus para no meterme en negocios que no debo meterme, no meterme con personas que no debo meterme. Sí, todo eso son cosas que a la final todo lo demás va a venir por añadidura, todo lo material va a venir por añadidura. El regalo de administrar bien el dinero. Sí, esa sabiduría para que el Señor nos ayude para poder administrar bien las finanzas, para no caer después en deudas. O sea, es que son tantos regalos que le podemos pedir a nuestro Señor y que Él estaría muy complacido, por supuesto, en dárnoslos. En Santiago creo que es, no me acuerdo, donde dice que pídanle a Dios sabiduría y Él se las dará. ¿Ah? Sí, pues porque, vea Marcelita, ya para ir terminando, digamos como una conclusión de lo que son esos regalos hermosos que Dios nos ha dado, imagínense la vida. El habernos dado la oportunidad de conocer a Cristo. Sí. El Espíritu Santo tenerlo en nuestro corazón para que nos redarguya cuando cometemos imprudencias y decimos palabras que no debemos decir, como fue el caso de esta mañana con la hermana de mi poder Dante. Sí. En mi caso, ¿yo qué más le puedo pedir al Señor si me ha dado una esposa maravillosa, unos hijos hermosos? Dios te bendiga, Marcelita, porque cumplió lo de Proverbios. La mamá se dedica a educar a sus hijos, y esos dos niños son educados realmente con su don que Dios le ha dado de enseñanza en una familia. También me ha enseñado a mí muchas cosas. Bueno, la bendición de habernos traído, y precisamente Dios te utilizó a ti, haberme traído a Fuego AM. Esta es una de las grandes bendiciones para compartir lo que Dios me ha dado en conocimiento. Yo trato en lo posible de prepararme para poder compartir con ustedes. Y lo hago porque quiero que pues muchas personas que pronto puedan tener mayor inteligencia que la mía, mayor capacidad de discernimiento, de entendimiento, de memoria, de expresión o de comunicación. Pero bueno, esto es lo que Dios me ha dado y yo realmente me siento tremendamente bendecido con Fuego AM. Y Dios bendiga realmente al pastor Diego García, a la pastora Liliana Leguizamón. Dios guarde a estos siervos de Dios, que este ministerio lo tienen precisamente para darle la gloria a Dios y para que ninguna persona en el mundo se quede sin escuchar de Jesucristo. Por eso yo te pido, Marcelita, si tú quieres también decir algunas cositas, pero cuando termines, orar realmente por este hermoso ministerio, por los amados pastores, Diego y Liliana, y también por Lorena y Tanis y todas las personas que hemos sentido ese acogimiento hermoso en Cristo acá en estos estudios de Fuego AM, Marcelita. Sí, por supuesto, muchas cosas que agradecerle a Dios, el estar acá en esta emisora, de verdad que no lo decimos porque estemos acá y por llenar un espacio ni mucho menos, pero lo decimos de verdad de corazón, agradecidos de verdad con los pastores Liliana Leguizamón, Diego García, por la oportunidad, por habernos recibido, por permitir que
este programa salga acá al aire, parchados en su momento. De verdad que tanto por qué agradecerle, por supuesto, pues mi esposito me honra pues con sus palabras también hacia mí, y pues yo no podría hacer lo que estoy haciendo ni llegar a donde he llegado y los logros que he alcanzado, pues también por su apoyo, por su amor, por su comprensión, la confianza también de poder y salir, desarrollarme en mi parte profesional, la confianza de que él está haciendo pues también lo que a él le corresponde como papá, como esposo, ese hombre proveedor. Así que también lo honro a mis hijos y de verdad es la invitación. A veces nosotros nos dejamos contaminar mucho por el espíritu del mundo, del consumismo, del materialismo. No, es que no tengo esto, es que no tengo aquello, es que me falta acá, es que me falta allá, y nos comparamos. Pero la invitación es a que realmente miremos y demos gracias. Si tenemos un arroz con huevo, démosle gracias a Dios por eso. Y yo sé que el tema es de los regalos y no de las gracias, pero yo creo que va muy también de la mano, porque no nos íbamos a quedar, porque ¿qué de aquellos que no pueden dar regalos o que no han recibido uno solo? No, dele gracias a Dios por lo que tiene, así sea poco, pero dele gracias. Cuando aprendemos a tener contentamiento, las cosas cambian totalmente, mentalmente, desde acá hacia afuera cambian. Y recordemos que Jesús, él vivió como uno de nosotros y él no la pasó fácil en su niñez, o sea, fue duro. Entonces, él vivió así para darnos ejemplo, para darnos testimonio y esperanza de algo mejor, y de que si realmente lo tenemos a él, realmente es así, lo tenemos todo, y nosotros tenemos la autoridad para hablarlo, porque pasamos momentos muy difíciles este año, pero nunca nos debilitamos y le dimos gracias a Dios de verdad, porque muchas veces solamente teníamos eso, arroz con huevito. Ajá. Y aún en el almuerzo, pero lo hacía, exacto. Entonces tenemos la autoridad para hablar de eso, y Dios nos ha ido llevando de gloria en gloria. Dios me abrió a mí una puerta en una entidad que yo en la vida hubiese imaginado que iba a llegar allá. Y recibir hoy palabras de mi jefe que me llegaron al corazón, uno dice, pero es la gratitud, es el amor, es la honra, es aprender, porque por mucho tiempo también fui materialista, y es aprender a tener contentamiento. Así que algo que podemos pedirle mucho a Dios en esta Navidad de regalo es contentamiento. Contentamiento. En lo poco, como dijo el apóstol Pablo, en lo mucho o en lo poco. Es aprender a darle gracias a Dios por todo y en todo momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias. Te damos la gloria a ti. Bendito. Y gracias por tantas bendiciones recibidas, Señor, en este año. Pero ante todo, por las bendiciones que me ha permitido recibir por este medio radial, y de las enseñanzas del pastor Diego en su devocional, y de las enseñanzas en familia de la pastora Liliana con su equipo de trabajo. Dios bendiga a estos siervos de Dios, al pastor Diego García, la pastora Liliana Leguizamón, en su salud, en su entrar, en su salir, en su familia, en su ministerio, en todo, porque siervos de Dios como ellos necesitan el mundo para que el Evangelio de Cristo sea conocido. Bendígalos, Dios mío, a esta pareja hermosa, a toda su familia y a todo el personal de Fuego AM. Dios bendiga a los pastores que aceptaron las invitaciones para las enseñanzas, y también a mi amada esposa, quien siempre me acompaña y siempre me da esa fuerza y esa fortaleza, junto con sus oraciones y las intercesiones. Señor, te pido perdón por mis pecados, tengo esa naturaleza y trato cada día ser mejor. Y te pido, Señor, me dé sabiduría también para organizar mi profesión y ejercerla tal como está en los códigos civiles o penales o administrativos, pero conforme a su santa voluntad. Padre del cielo, a ti sea la honra y la gloria. Te amamos, Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo Jesús, y gracias por este año de labores
y de tantas bendiciones que recibí en este bello ministerio. Doy gracias también por la vida de Lorena, de su esposo, de su bella familia, por ese trabajo que de corazón presta en este ministerio. Bendígala en gran manera. Padre Santísimo, te amamos, te alabamos y te bendecimos porque solo tú eres digno de toda adoración, porque tú eres santo, santo, santo. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, amigos de Fuego AM. Haremos una pausa larga de descanso y si es la voluntad del Señor, Él me traerá. Acá estaremos en la segunda, tal vez, semana de enero, nuevamente haciendo los programas del Impulso con nuevos invitados, con nuevas temáticas y con nuevas dinámicas. Bendiciones para todos. Un abrazo. El Señor nazca en su corazón y en su familia. Bendiciones. Chao.